prosperado en todas las cosas. Ahora, si yo no hago eso, yo puedo tener la desventaja de poder perderlo todo, incluso perder hasta la semilla que Dios me ha dado. Ahora, puedo entender también que el Señor nos enseña que Él da semilla al que siembra y que da pan al que come. ¿Por qué lo hace? Porque cuando tú eres un sembrador, siempre va a haber semilla. ¿Por qué siempre va a haber semilla? Porque siempre se da. Ok, vamos entonces a orar por esta palabra. Señor, que esta palabra que salga de este lugar sea una palabra direccionada al Espíritu, que no vuelva atrás vacía y que sobre todo que se entienda, Señor, que lo que tú dices acá es para provecho nuestro. Queremos bendecirte, Señor, con lo que aquí vamos a enseñar, con lo que también vamos a aprender de tu Espíritu y sobre todo, Señor, que toda gracia sobreabunde en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 8, desde el primer versículo, dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Vamos al versículo 8, que dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Que el Señor bendiga esta palabra y que añada bendición. El apóstol resume esta doctrina cristiana de la ofrenda y que se puede hablar o bosquejar de la siguiente manera. Quiero explicarte unos puntos resaltantes acerca de lo que Pablo quería enseñar acerca de la ofrenda a estos de Corintio. Pero permíteme un momento explicarte qué sucedía con Corintio. Corintio era una iglesia que abundaba en fe, abundaba en gracia, era una iglesia poderosa en todo, en el sentido de mercadeo, era una iglesia prosperada, una iglesia donde estaba ubicada en un lugar donde llegaban los grandes barcos con mercaderes. Ellos tenían los dones suficientes para poder expresar la gracia del Espíritu a todo aquel que viera una iglesia prosperada. Pero vemos que había una pobreza en el espíritu de los hermanos de Corintio, y era que no ofrendaban, no abundaban en esa gracia. Pablo les exhorta en las primeras de cambio, en los primeros versículos, que la iglesia de Macedonia era quien abundaba en la gracia de dar. Es decir, la iglesia de Macedonia era la iglesia que permitía recibir la ofrenda al apostolado del apóstol Pablo. Les decía claramente que los de Macedonia les interesaba y sabían el propósito que era el ofrendar. Ahora, una de las cosas que podemos ver es que la ofrenda es una gracia. Diga conmigo, gracia. Es decir, una disposición creada por el Espíritu. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando de que el Espíritu dispone, el Espíritu regala. Y segunda de Corintios me muestra en el versículo 7 del capítulo 8 que es una disposición creada por el Espíritu. Dice: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a los corintios? Que así como los de Macedonia abundaban en la gracia de dar,
también los corintios debían hacerlo, porque el dar es gracia de Dios. Y por eso es una gracia, es un regalo, es algo que Dios dispone en el corazón y la coloca como una disposición creada por el Espíritu para poder entender que dar es mejor que recibir. Ahora, en contraste con la ley, podemos ver que la ley imponía la ofrenda como un requisito divino, mientras que la ofrenda cristiana es voluntaria en el Nuevo Testamento y es una prueba de sinceridad y amor. Esta tarde me fue a visitar un pastor amigo que me fue a llevar un trabajo y hablamos de esto en la sala de mi casa. Estábamos comentando que muchas de las personas dicen que el diezmo, la ofrenda, la dádiva, el voto, todos son requisitos antiguos testamentarios. Yo le explicaba que aunque el Nuevo Testamento no habla de ofrenda, no habla de diezmo, quise decir, vemos que Jesús le demuestra a los judíos que ellos diezmaban la menta y diezmaban el eneldo y el comino. Significa que la cultura que estaba enraizada dentro del sistema judaico en el tiempo de Jesús también es la misma cultura en este tiempo. Y yo les decía que Levítico, que fue quien impuso el diezmo dentro de la congregación, nosotros en el Nuevo Testamento podemos entender que el diezmar, el ofrendar, el dar es una gracia y una dádiva dada por el Espíritu. Ahora, en contraste con la ley imponía a dar la ofrenda. Y cuando leemos Levítico vemos que no solamente se dedicaba a diezmos y ofrendas simplemente. Estaba la libación, estaba la ofrenda de la oblación, estaba la ofrenda por el pecado, estaba la ofrenda por la paz, estaba la ofrenda por la gracia, estaba la ofrenda por todo, por el amor de Dios, la ofrenda por la culpa, ofrenda por todos lados. Levítico muestra que el judío tenía que ofrendar tanto que ya el levita no daba el 10%, daba el 90% y él se quedaba con el 10%. De tanta ofrenda que hacía. Ahora podemos observar que hoy en día el pueblo judío en su mentalidad de dar ha prosperado tanto que para ellos es mejor dar que recibir. Obviamente Jesús lo decía y obviamente podemos entender que Jesús cuando decía una palabra era porque ya estaba cimentada en el espíritu de su Padre. Es decir, cuando Jesús dice que es mejor dar que recibir, significa que está dando por concluido que el dar da más bendición que el recibir. No sé si me logra entender ahora. Ahora, Pablo a esta gente, no solamente a los de Corintio, también les decía a los de Gálatas, también les decía a los de Filipenses, a todos, que la dádiva era una gracia creada por el Señor. Y que cuando vemos la exhortación en 2 de Corintios capítulo 8, vemos que Pablo les exhorta a esta gente de Corintio a que dispongan del espíritu, de la gracia que Dios le ha dado en el manejar la ofrenda y la siembra y cosecha. Escucha, un requisito divino es la ofrenda y un requisito cristiano y voluntario debe ser la ofrenda. Es una prueba de sinceridad y de amor para con el Señor. Y te lo demuestro bíblicamente. Si nos vamos al versículo 8 hasta el versículo 12, dice la Escritura: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, por amor a vosotros se hizo pobre. Diga conmigo, se hizo pobre. Y mira lo que dice Pablo: siendo rico. Es decir, se hizo pobre, ¿por qué? Porque a lo mejor se quedó sin ningún tipo de materialismo.
pero siendo rico en amor, siendo rico en dádiva, siendo rico en sinceridad, siendo rico para todas las cosas, se hizo pobre para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es decir, que cuando Jesús se despoja de todo el materialismo, se llena de un espíritu vivificado en dar, para que vosotros seáis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo. Fíjate que Pablo nos está aconsejando, porque esto os conviene a vosotros, sino también, que nos conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. En pocas palabras, lo que está diciendo Pablo en estos versículos es que con la intención no basta, que tú puedes querer hacerlo, tú puedes tener la disposición de hacerlo. Quizás alguna vez comenzaste a hacerlo, pero no es lo mismo pensarlo que hacerlo. Entonces con la intención quizás agrades a Dios en el momento de que en el corazón está tu disposición de darlo. Pero cuando tú lo das, entonces se cumple el propósito o se cumple el proyecto de lo que Dios tiene en tu vida. Fíjate, porque dice, porque esto os conviene a vosotros. Esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo hacer desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo a hacerlo. O sea, no te quedes con la intención de dar. No digas, ojalá yo pudiera tener un buen trabajo para darle al Señor lo que le pertenece. No, porque tú no puedes esperar a que Dios te bendiga para dar al Señor. Tú tienes que actuar por fe. Tú tienes que bendecir al Señor para que Él te prospere y te dé más. No sé si me logra entender. Dice que así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Dios no te exige otra cosa más que no sea lo que tú puedes dar. Dios no te dice que tú te endeudes para dar una ofrenda. Dios no te dice a ti que tú pidas prestado para poder dar un diezmo. No, que lo que está en tu corazón, escucha, que lo que está en tu corazón sea lo que tú des. Que tampoco te esclavices y que tiene que ser un 10%, porque si no es así, yo estoy pelando cable. No, acuérdate que la palabra nos enseña que es una ofrenda voluntaria. Dios no te dice que des de más ni que te endeudes. Dios lo que te dice es que no juegues con la semilla. Porque la semilla es para sembrarla. La semilla no es para comérsela. Quien se come la semilla son los pajaritos, no los hombres. Los hombres cosechan y comen de su fruto. Los hombres no se comen la semilla. Ahora Pablo le está diciendo a los corintios algo, y preste mucha atención. Tienes muy buena intención, pero si tú no lo haces, no has hecho nada. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros activamos nuestra fe? Que si Dios me da un proyecto para poder avanzar en un negocio o para poder levantarlo, ¿qué debo hacer? Debo creer para poder ver. Yo haría, por ejemplo, tomar de las primicias y entregarla al Señor para que mi negocio sea prosperado. Porque Deuteronomio me lo enseña. Entrega las primicias y serás prosperado en todas las cosas. Ahora, si yo no hago eso, yo puedo tener la desventaja de poder perderlo todo. Incluso perder hasta la semilla que Dios me ha dado. Ahora, puedo entender también que el Señor nos enseña que Él da semilla al que siembra y que da pan al que come. ¿Por qué lo hace? Porque cuando tú eres un sembrador, siempre va a haber semilla.
¿Por qué siempre va a haber semilla? Porque siempre se va a cumplir la ley de la siembra y la cosecha. Porque una vez que tú siembres, va a salir fruto y el fruto va a botar semilla y la semilla vuelve a caer. Es decir, que el Señor da semilla al que siembra, porque la semilla cumple el objetivo de convertirse en cosecha. Luego la cosecha convierte en fruto y eso vuelve otra vez a la tierra. Tú comes del fruto de lo que cosechaste y vuelves a sembrar. Esa semilla te la está dando el Señor. Pero no solamente queda allí, porque no solamente Dios da semilla al que siembra, sino que también da pan al que come. ¿De qué está hecho el pan? El pan está hecho de trigo. ¿Y el trigo de dónde viene? De una semilla. Entonces, si Dios te da semilla para sembrar, te da pan para comer, porque Él es el que hace aumentar vuestra sementera y los frutos de vuestra justicia. Ahora, podemos entender entonces que cuando nosotros nos disponemos, primero en tener una voluntad dispuesta y luego hacerla acepta para poder entonces tener, escuche bien, para poder tener lo que yo nunca he podido lograr. Amén. Por eso es que debemos, como lo dice el primer versículo, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. No solamente pasaba esto, que lo de Macedonia no tenía cómo ofrendar dadivosamente, pero sin embargo con la intención que tenía y en su pobreza se enriquecieron en generosidad. Y Pablo le decía a los de Corintios, aprendan de esta gente de Macedonia. ¿Por qué? Porque ellos de la pobreza daban y se esforzaban para dar incluso lo que no tenían. Esto era una gracia. Mira que dice, la abundancia de su gozo. En la pobreza que ellos tenían, se gozaban en dar. Y en la profunda pobreza, abundaron en riquezas de generosidad. ¿Qué es lo que está pasando? Es que Dios no está midiendo cuánto chavos, cuánta plata estás dando. Dios lo que está midiendo es que en cuanto tú das, ahí está tu corazón. Porque no hay nada que esté más cerca del corazón de uno que su tesoro. Porque allí es donde está su corazón. Cuando yo doy, quizás yo no doy los diezmos, ni doy las primicias, ni doy las ofrendas que puede dar un empresario. Pero lo que yo doy basta para sobreabundar en generosidad y en gozo, porque sé que estoy cumpliendo con mi Señor. Yo no sé si usted me está entendiendo. Mira, y dice, y no como lo esperábamos, el verso 5, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, luego a nosotros por la voluntad de Dios. Significa que el dar es voluntad de Dios. El dar es voluntad del Espíritu. El dar es una gracia del Espíritu. Dice el verso 7, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. O sea, si tanto tienes fe, si tanto me amas, si tanto tienes inteligencia, si tanto tienes solicitud, ¿por qué no abundas en dar? Si el mismo espíritu que tienes para levantar un muerto, el mismo espíritu que tienes para poder sanar un enfermo, es el mismo espíritu que te enseña a cómo hacer las riquezas. Dios dice en su palabra que Él te da el poder de hacer las riquezas, pero las riquezas no se da a tu manera. La riqueza se da cumpliendo en la generosidad que dice la Escritura, porque abundaron en riquezas ¿de qué? De su generosidad. Nos dice la palabra que el que siembra poco, poco segará, pero el que siembra en abundancia segará. Y esto es un privilegio, escuche bien, esto es un privilegio universal para los pobres, para los ricos, para todos aquellos que de acuerdo a la capacidad de cada uno debe dar.
Dios no te pide más de lo que tú no puedas dar. Y mire lo que dice la Escritura. Asimismo, hermanos, os hacemos saber que la gracia de Dios ha sido dada a las iglesias. Y mire lo que dice el verso 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios capítulo 16. Permítame ir a Primera de Corintios capítulo 16. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Fíjate que no solamente eran los macedonios, también eran los galos. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo aquí? Y quiero que usted entienda. No era que en la iglesia no se iba a recoger ofrenda. Pablo lo que quería era manifestarle a los corintios: si tan fuerte es recoger la ofrenda, entonces cada uno aparte algo en lo que haya prosperado, y así no tenemos que estar detrás tuyo. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Cada quien agarre algo de lo que haya prosperado y colóquelo en la semana, y entonces se lo entregamos. No esperemos ver lo que nos sobra para entonces darle a Dios, porque aún lo que nos sobra el devorador nos lo quita. Una de las cosas que yo aprendí del doctor Andrés Panasiuk era que para poder tener libertad financiera, uno primero tiene que ahorrar y luego gastar. Te explico. Cuando tú tomas la quincena, cuando tú tomas tu mensualidad o lo que tú cobras en tu trabajo o el fruto de tu salario o el de tu empresa, tú tienes que ahorrar. Y luego que tú ahorras, vas a gastar. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Y es un principio universal, lo que hace Dios. Cuando nosotros ahorramos, gastamos lo necesario. Y en eso se basa el diezmo. El diezmo es un tributo que uno le da al Señor como pago de la gracia y de la bendición y del amor. No es que nosotros primero gastamos y después ahorramos. No, esto fue lo que nos quedó. Error. No podemos hacer de esa manera. Cuando usted está organizado, usted agarra, y aunque esté la cosa muy apretada, aunque esté la situación muy difícil, usted la situación no le va a hacer cambiar de mentalidad. Porque usted le da plata a un rico y mañana vuelve a ser rico. Pero usted le da plata a un pobre y mañana es más pobre. ¿Por qué? Porque la riqueza y la pobreza no está en la cantidad de bienes que tú posees, sino en la mentalidad con que tú manejas el instrumento financiero llamado dinero. Sabemos que tenemos situaciones difíciles, sabemos que tenemos apretadera en la situación económica, pero estamos seguros que cuando usted ofrenda y cuando usted diezma, usted puede decir la situación: a mí no me importa que se coman uno con otro, ya yo diezmé, ya yo ofrendé, ya yo le di al Señor lo que le pertenece y ahora a mí no me importa nada. ¿Por qué? Porque seguro tengo lo que yo le di al Señor. Amén. Fíjate que la ofrenda debe ser proporcional a las entradas. Escuche bien, la ofrenda debe ser proporcional a las entradas. La proporción del Antiguo Testamento era el diezmo, que es una proporción que antecede a la ley. Pero la del Nuevo Testamento es de numerosas ofrendas. Escuche, Muchos quizás toman el diezmo como algo que tiene que ser taxativo. Si no doy el diezmo me enredo. Si no doy el diezmo me voy a ahogar. Si no doy el diezmo me voy a enredar la vida con el Dios. Y es razonable. Porque cuando uno se come lo que es de Dios, el devorador te sorprende. Pero cuando venimos a la ofrenda, donde incluye también el diezmo, donde incluye también la dádiva, el dar, el entregar, note usted que el que tiene un corazón claro
Y el que tiene un corazón sincero no se limita solamente a dar el 10%, sino que se limita a dar más de lo que tiene el 10%. La palabra nos enseña que debemos dar conforme a lo que hemos prosperado. Y yo estoy seguro que usted prospera mucho más que un simple diezmo. No sé si me logra entender. Yo puedo tener, tengo a mi esposa de testigo, que cuando yo diezmo, yo no me limito solamente a que si agarré 20,000, voy a dar 2,000. No, yo tomo mi ofrenda, incluye el diezmo, y eso lo doy. Si es más, estoy seguro que menos no es. Si es más, es porque yo sé que lo que yo doy de gracia voy a recibir. Ahora, yo puedo limitarme a un diezmo y cumplo con la ley, pero el diezmo me protege mi 90%, pero cuando yo ofrendo, me multiplica mis bienes y mi siembra. Por eso es que fíjate lo que dice Génesis capítulo 14, versos 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Cuando Abraham entregó los diezmos, ahí no había ley. Por eso que el diezmo es una ley universal, y te explico por qué. Cuando Abraham y el príncipe o el rey de Sodoma fueron a invadir para rescatar a Lot, ellos tomaron el botín. No solamente sacaron a Lot del cautiverio, sino que se trajeron, saquearon toda la nación. Cuando él llega, se presenta Melquisedec, rey de Salem, que es un tipo de Cristo. Y cuando se le presenta, la cultura judía está en que cuando alguien te visita, algo hay que ofrecerle. No sé si me logra entender. Cuando alguien le visita a su casa, usted busca prepararle un café, y si no tiene nada, aunque sea un vasito de agua fría, usted le da. Pero usted no le llega al sacerdote con las manos vacías. Ahora escuche bien, cuando Abraham vio a Melquisedec, dijo: ¿qué le voy a dar a él? Inmediatamente se acordó de lo que había sucedido en la guerra, en la batalla, y dijo: traedme el diezmo de todo el botín. Y se lo entregó a Melquisedec. Melquisedec entonces le entregó pan y le dio vino. Hubo como un trueque. Pero ¿qué podemos aprender de esto? Que el diezmo y la ofrenda no es una ley levítica que fue impuesta luego, más adelante. Era una revelación. Y mientras a usted no se le revele lo que es la ofrenda, o lo que es el diezmo, o lo que es el pacto, usted tiene que orarle al Señor, porque usted está dejando de prosperar en todo por falta de revelación. Ahora escuche bien lo que dice este punto, y te voy a numerar 5 recompensas que tiene la ofrenda cristiana. Primero, gozo. Dice el versículo 2: que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. El segundo punto es aumento de la capacidad para dar en proporción a lo que ya se ha ofrendado. Cuando tú das la primera vez, la segunda vez das más, y vas a seguir dando más, porque Dios te va a generar y te va a prosperar más. Mira lo que dice el capítulo 9, verso 7 en adelante: cada uno dé como propuso en su corazón. Oiga bien, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre.
Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. Mira qué tremenda apología, tremenda palabra le suelta Pablo a esta gente de Corintio, que no solamente en el capítulo 8 habla de la gracia de dar, sino que en el capítulo 9 nos enseña que seremos enriquecidos en todo para toda liberalidad, es decir, seremos enriquecidos para hacer todo lo que nos venga en gana. Para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. Que cuando nosotros tenemos entonces esa proporción, Dios nos abunda. Segundo, el otro punto es que hay un aumento, a medida que usted da, hay un aumento de gratitud hacia Dios. Porque la administración de este servicio, dice el verso 12 del capítulo 9, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Cada vez que usted da, usted está agradando a Dios. Cada vez que usted reparte, usted agrada a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que tú ofrendas, activas tu fe. Cada vez que tú ofrendas, cada vez que tú das, activas lo sobrenatural y lo invisible que vive dentro de ti. Por eso es que el que ofrenda nunca le falta nada. Y parece mentira, cuando hay un tropiezo, cuando hay un desbarajuste en la economía de la familia, uno puede estar tranquilo porque sea como sea, Dios suple. Siempre alguien se va a presentar, siempre alguien va a llegar, siempre alguien va a extender la mano, porque Dios ama al dador alegre, y a Dios, a quien ama, no lo deja solo. A quien ama respalda, y a quien ama distribuye prosperidad, y siempre aumentará, escuche, los frutos de vuestra justicia. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso. Y por último, una de las recompensas que hay en el Evangelio de Dios es que Dios siempre será glorificado. Y ese es nuestro motivo de vida, y por eso nosotros somos cristianos, el de glorificar a Dios. Escuche lo que dice el capítulo 9, versos 13 y 14. Pues por la experiencia de esta administración, la administración de dar, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Ya aquí cambió el lenguaje Pablo. Ya no es que sobreabundéis, sino que hay una superabundante gracia en vosotros. O sea, cuando habla de un grado superlativo, está hablando de un grado de abundancia que supera la sobreabundancia, supera el vaso rebosado, supera las riquezas inescrutables de un Dios perfecto y de un Dios viviente, que siempre va a estar en nosotros. Pueblo amado, apréndete este versículo 14 del capítulo 9 de Segunda de Corintios. ¿Sabes para qué? Para que tú entonces aprendas a reconocer que dando activas la superabundante gracia de Dios en cada uno de vosotros. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra. Vamos a darle un fuerte aplauso y vamos a colocarnos de pie.